La información urgente nos lleva a Irán. Estas son las imágenes que se están viviendo en este momento en un país convulsionado, donde las protestas se reproducen a pesar de los fallecidos, a pesar de las muertes que se vienen generando en decenas en los últimos días. La gente sigue saliendo a la calle con decisiones que terminan pasando también en regímenes que reaccionan, por ejemplo, como en este caso, cortando el acceso a Internet para evitar que se multipliquen las comunicaciones y que puedan llegar, por ejemplo, este tipo de imágenes y de videos de protestas y tensión que se repiten en diferentes ciudades del país. Esto no es en una sola región focalizada, sino que las masivas manifestaciones se dan en decenas de ciudades. Una crisis política que ya viene creciendo semana tras semana. Gaby, veíamos hace unos días la manifestación de un grupo de mujeres también, un mensaje constante y permanente a las autoridades allí en Irán, una crisis total política, e Irán que se hablaba como un posible nuevo foco de Estados Unidos, por ejemplo, también bajo la lupa allí. Claramente muy atentos desde diferentes lugares del mundo a lo que pasa en Irán por la influencia que tiene Irán en la región. Irán, recordemos, financió durante las últimas décadas a diferentes agrupaciones terroristas como Hezbollah en el Líbano y también en Siria, a Hamas en la zona de Israel, de Palestina y en Medio Oriente, a los hutíes también en Yemen, diferentes proxies que tiene Irán que vienen generando actos de terrorismo en la región. En nuestro país, sin ir más lejos, y en nuestro país también. Que podrían este año enfrentar por primera vez en la historia judicial de la Argentina un juicio en ausencia. Los iraníes señalados como responsables del mayor atentado terrorista que hemos sufrido los argentinos, que es a la sede de la AMIA. Uno de ellos, uno de los acusados, cada vez más arriba en el escalafón de la Guardia Revolucionaria que tiene Irán, escalando en sus posiciones. 6 de la tarde y le damos ya la bienvenida, puntuales, al señor Rubén Rabanal. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Mirando estas imágenes impresionantes. Increíble de pensarlo hace 6 meses. Inclusive estaba mirando hoy la información donde quien apareció, lo estaba buscando por aquí, porque lo tenía recién, quien está dando reportajes en el mundo, y su voz empezó a escucharse también de vuelta porque la resistencia a través de altoparlantes la está reproduciendo, es el hijo del último ya de Reza Pahlavi. Sí. Pahlavi dijo que se preparó toda su vida para gobernar e incluso está dispuesto no a entrar al poder a través de la misma vía que su padre, sino con una renovación de la Asamblea Nacional, y dijo que va a entrar a Irán y ponerse junto a sus compatriotas para la liberación. Básicamente, estamos hablando de la liberación del régimen de los ayatolás, ¿no? Claro. Con una economía también que está completamente colapsada, y eso también incentiva y es un combustible para este tipo de manifestaciones donde el desgaste por las cuestiones sociales que se viven, con esto que decía Lu de la protesta de mujeres que viven una situación que muchas de ellas ya no soportan más, y que muchas salen al mundo occidental y dicen así se vive en Irán, y lo relatan. Bueno, ahora la economía. Exacto. Sí, hace 5 años atrás no hubiéramos creído que esas imágenes iban a ser posibles. No. Igual, de todas maneras, debo decirles algo, y no es para autoalabarnos ni alabar a este canal. El mundo hasta ahora se ha ido negando a poner una lupa en este tema de Irán, Es decir, en lo que está pasando adentro de Irán. Había como un rechazo a creer que lo que estaba pasando adentro de Irán, la progresión de las protestas adentro de Irán, iba a convertirse en algo peligroso. No quiero hablar de la palabra cobertura porque no creo que sea eso, pero es curioso lo que viene pasando en los medios internacionales, estoy hablando específicamente. Sí, en muchos casos yo no creo igual en algo fortuito de que no lo creen, entonces no lo dan. Creo que también hay alguna política con relación a eso. Sí, los brazos de Irán también llegan a diferentes lugares, y también las líneas ideológicas hacen que en muchos lugares lo que pasa en Irán no es lo mismo que lo que pase, por ejemplo, en otros países del mundo, ¿no?
Pero es un dato, creo que hay que marcarlo, Gabriel, ¿eh? Sí, sin dudas. Sin dudas, es algo que viene escalando hace varias semanas y en pocos lugares, como vos bien decías, se viene dando cobertura. Pero en los medios de tema. comunicación en Estados Unidos no hay casi nada de esto en este momento. Mirá. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que ya, y esto creo que ustedes lo saben muy bien, hace prácticamente 3 o 4 días que Israel está en alerta máxima pensando en que puede haber, para tapar esto que está sucediendo, alguna represalia, algún ataque de Irán hacia el exterior. Y esto es algo que se conoce mundialmente. Sin embargo, no se le prestó atención. Sí. Sin dudas. Pero bueno. Y de nuevo las preguntas, que uno lo puede pensar vinculado también a lo de Venezuela. ¿Cómo hace una sociedad completamente atrapada en un régimen dictatorial o autoritario, teocrático en este caso también, para poder rebelarse, poder pedir un cambio cuando, por ejemplo, ves esto? Salís a manifestarte y te responden de esta manera, armas de fuego. A ver, las manifestaciones o la oposición en Irán es castigado con la pena de muerte desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Hay espantosas imágenes que se pueden ver de ejecución de opositores en una plaza pública. Y debo decir algo, sobre todo para cierto progresismo medio berreta local, que este tipo de cosas prefiere mirarlas para otro lado, medio no, del todo berreta, que prefiere mirar para otro lado. Yo les diría, por ejemplo, a muchos militantes que son antisemitas en Argentina, de la izquierda, que se fijen y que aguanten la vista de cómo se ejecuta a alguien en Irán, con una grúa de la construcción que lo levanta desde el piso y lo ahoga. Sí. Y están los videos públicamente mostrados por el régimen sobre cómo se llevan adelante las ejecuciones de opositores en Irán. Digo, ¿no? Son estos múltiples estándares que tiene el pseudo-progresismo argentino que nos los tenemos que bancar. Bueno, pero lo hemos observado con la situación de Venezuela y de Nicolás Maduro también a lo largo de estos días, ¿no? No hubo ese énfasis, esa vehemencia a la hora de repudiar la violación a todos y cada uno de los derechos humanos sobre tantos venezolanos y sobre extranjeros aún detenidos ilegalmente, torturados en Venezuela. Sí, esa vehemencia solo se aplicó para rechazar el operativo encabezado por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. Pero mirá, lo comparto esto con ustedes dos. El comentario de Lucía viene a algo que venía pensándolo y lo venía charlando cuando venía para acá, para el canal. ¿Qué debe sentir hoy en el que desde la militancia, y en muchos casos obedeciendo a órdenes, porque ni siquiera por convicción propia, a órdenes que venían desde la cabeza del kirchnerismo, de Cristina, del kirchnerismo, quien venía defendiendo la idea de que era mentira que había presos políticos en Venezuela, cuando hoy el propio régimen de Venezuela comunica que libera presos políticos? Claro. Hacen un papel de tarados de una dimensión gigantesca, porque básicamente lo negaron sistemáticamente. La izquierda argentina negó, el kirchnerismo negó la existencia de presos políticos, y hoy es el régimen de Venezuela el que le está diciendo estamos liberando presos políticos. Porque Jorge Rodríguez, hoy el presidente de la Asamblea allí, hermano, además de Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, fue la terminología que utilizó. Vamos a liberar una importante cantidad de presos políticos. Ellos mismos lo dijeron. Digo, mientras cierto sector de la izquierda rechazaba este concepto y defendía el régimen de Nicolás Maduro, digo, ¿cómo cambiás hoy esa narrativa? Es que, perdón que se lo diga en estos términos, que se deben sentir unos tarados, porque obviamente es el propio régimen el que los deja en desnudo al descubierto. Sí, a veces me cuestiona mi vehemencia con esa terminología. Me río de la brutalidad de lo cierto de lo que decís. O sea, venían negando una realidad que el propio régimen en su caída o en su etapa final, esperemos que así sea, termina confesando y dice, sí, son presos políticos. Y ayer Elisa Trota, acá en este programa, dijo algo que a mí no me dejó de impactar, que dijo, los presos tienen dueños. ¿Sí? Bueno, ahora estamos hablando de Irán, pero fue impresionante. Los vasos comunicantes de Irán y Venezuela en los últimos años fue impactante. Venezuela era la puerta de entrada de las células de Hezbollah, por ejemplo, a la región, el financiamiento por parte
de Irán a Venezuela y de Venezuela también mandando petróleo para Irán o diferentes cuestiones, una conexión. Los viajes de Maduro a Irán. Los viajes de Maduro a Irán, sin ser Irán, Bueno, una potencia con la cual tenés que estar en un vínculo permanente para comerciar. El avión iraní pseudo-venezolano lleno de venezolanos con iraníes también en la cabina. Lo tuvimos aquí, estuvo aquí en Argentina, en Ezeiza. Sí. Pero también ahí el respaldo político mutuo frente a dos estructuras políticas sumamente cuestionadas. Digo, dictaduras. Claro. Sí. No hay eufemismo para esto. Absolutamente. Dictaduras. Y con un pueblo sufriendo esos mecanismos de violencia internos. Y te voy a decir, y dictaduras de las peores, porque son las Cruentas. dictaduras que utilizan las herramientas de la democracia para enroparse de demócratas falsificándolas, que es lo que pasa con las supuestas elecciones en Irán y lo que pasa con las supuestas elecciones fraudulentas en Venezuela. Es exactamente lo mismo. Sí. Cuba, también. Lo mismo. Bueno, centros... Te dicen que hay elecciones y hay un solo partido que se Centros presenta. ilegales de tortura y detención, el helicoide en Venezuela. Vos comentabas hace un rato, Rubén, esas publicaciones de torturas y asesinatos bajo la mano del régimen iraní. Absolutamente. Bueno, y una vez más lo decimos, Irán, principal responsable del peor atentado terrorista que nuestro país sufrió. Y esto vos lo sabés muy bien, porque además no es que esto es una especulación o una investigación. Tenemos fallo de la Corte. Sí. Sí, hay fallo de la Corte y ya hay un juicio en ausencia en trámite que se busca realizar este año, porque son más de 30 años de una impunidad absoluta frente a los responsables ya identificados, imputados, señalados y que siempre se negaron a comparecer ante los tribunales argentinos. Yo siempre insisto en algo, Silvia Teto me lo escuchó 20 veces, siempre insisto en algo. El mayor atentado del terrorismo islámico en la historia de América hasta las Torres Gemelas. Sí. Hasta las Torres Gemelas no había existido ningún atentado de la dimensión del atentado a la AMIA en el que murieron argentinos y en el que además hay ciertos sectores que intentaron, sectores políticos locales que intentaron ocultarlo y enmascararlo atrás de otras, de otras intenciones. Después el fue lo peor de lo peor. El manoseo absoluto de la política con esta causa. Me parece que un punto de inflexión en esa decisión del gobierno de Cristina Kirchner de firmar un memorándum de entendimiento con Irán, lo que devino en dos cuestiones que son bien icónicas. La muerte del fiscal Alberto Nisman, que fue quien la acusó del delito de encubrimiento agravado del atentado, y finalmente el avance de esa investigación, el envío a juicio oral, y posiblemente este 2026 Cristina Kirchner deba sentarse en el banquillo de los acusados dando explicaciones de por qué ella se considera inocente frente a esta acusación. Y me parece, encubrimiento agravado del atentado de la AMIA. Me parece espectacular que traigan esto a la mesa, porque mucha gente puede estar viendo estas imágenes y decir, esto es distante, están hablando de Irán. Tiene un componente que es histórico. Después de 47 años lleva el régimen de los ayatolás al frente del poder, después de lo que fue la Revolución Islámica de 1979, donde tomaron el poder y nunca había pasado esto. Las protestas están siendo masivas en diferentes ciudades y por más que sea histórico y nos parezca distante, los efectos... No es nada distante, Gaby. Los efectos se vieron acá. Este régimen no es nada distante. Es el régimen apadrinado por este país, protegido y financiado por este país. Ese régimen colaboró con el asesinato de 85 argentinos. Claro, no es nada lejos, estamos al lado. Por eso digo, al que se crea que es algo distante, los vasos comunicantes son patentes en el caso argentino. Por eso que yo creo que moralmente, independientemente del escándalo de la corrupción, para mí la causa memorándum con Irán, moralmente es la causa más pesada que tiene Cristina encima. Porque están cerrando los ojos y mirando de costado, digamos, queriendo ocultar el asesinato de 85 argentinos. De hecho, en el plano internacional es la causa que más le incomoda a la expresidenta. Porque la acusan nada más ni nada menos de haber encubierto a los iraníes responsables de haber asesinado 85 argentinos, de haber perpetrado el máximo y peor atentado terrorista que se vivió en suelo argentino. Cuando ella era presidenta de la Nación, es la mayor acusación. Es decir, cuando ella ejercía
cuando estaba en cabeza el Poder Ejecutivo Nacional, es que busca llegar a este acuerdo de entendimiento con los iraníes. La explicación del kirchnerismo siempre fue: queríamos agilizar una investigación que estaba frenada. Atención también con la información que decíamos de internet cortada en varias ciudades de Irán, una decisión del régimen también para frenar las comunicaciones. Hay muchos recordando situaciones anteriores donde esto pasó y que terminó también con situaciones sangrientas de masacre por parte del régimen para evitar que estas imágenes lleguen al mundo. Lo que pasa es que va pasando el tiempo, va mejorando la tecnología y cada vez es más difícil para este tipo de dictaduras lograr encapsularse, lograr que hacia afuera no se sepa las masacres que cometen hacia adentro. Cualquier celular hoy logra filmar y aunque esté cortado internet, logra que es lo que ordenó el régimen. Claro. Hace 2 días el régimen ordenó cortar las redes de internet adentro de Irán. Hoy eso está logrando saltarse ese corte de internet y por eso también se ven estas imágenes donde muestran, por ejemplo, en este caso es fuerzas de seguridad disparando directamente a manifestantes que están pidiendo un cambio, ¿sí? No están matando a nadie, no están asesinando a nadie, están manifestándose y de nuevo el paralelismo que vos decías con esa izquierda, ese progresismo que dice no, bueno, hay que dejar, qué sé yo, la gente se manifiesta, la soberanía. ¿Sí? Y las ideas de estupideces supinas que a veces podemos tener. Pienso, por ejemplo, perdón, voy a poner un nombre y apellido. ¿Qué pensará el antisemita Vanina Biasi esta tarde cuando ve, por un lado, que Venezuela dice que sí es cierto que tenía presos políticos y cuando está viendo esta represión en Irán? Sí. ¿Cómo dormís? ¿Qué pensará Juan Grabois que esta gente, cuál es la defensa que hay que darle a esta gente donde lo masacran por salir a manifestarse? Lo mismo que hizo él esta semana libremente y nadie se lo impedirá. Mirá, ¿qué pensará este señor? Mirá. No, pero es que esta foto hay que verla. Y tengo que recordarlo. Delía. Todos involucrados en la causa del pacto con Irán. Está perdida, ¿no? Sí. Hombre, Delía que viajó incluso a Irán en diversas ocasiones, mostró imágenes que incluso después lo... Bueno, Delía tiene un video que subió que es escandaloso, donde él está caminando y se está mostrando con guerrilleros, con extremistas islámicos, y muestra los lugares como si estuviera paseando por el centro de París y mostrándote la Torre Eiffel. Como un tour turístico. Como fuera un tour turístico. Bueno, todos deberán comparecer... Bueno, los audios, vos lo has escrito sobre esto, y los audios, el famoso Yusuf, y los audios de las conexiones entre los que venían de Irán y los que se iban. Bueno, y me parece que a eso, frente a ese expediente, nunca hay que soslayar algo también terrible, que fue la muerte, el asesinato, porque así lo definió la Justicia Federal, de Alberto Nisman, el fiscal que tenía a su cargo la investigación sobre el atentado de la AMIA.